Hola hermanos de Capilla Macul, el Señor les bendiga. Permítanme compartir con ustedes este breve video sobre el ayuno. Cuando hablamos del ayuno estamos hablando de una de las herramientas que la palabra del Señor nos enseña que deberíamos practicar y tenerlo arraigado como un hábito importante para nuestro desarrollo como hijos del Señor. Estas herramientas son el estudio de la palabra, la oración y el ayuno. Y todo esto obviamente que en el ámbito de nuestra vida devocional. Cuando hablamos del ayuno, estamos hablando básicamente de una práctica que la vemos desarrollada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la idea de ayunar se usa básicamente tanto para referirse al acto, digo, de abstenerse de comida, como también de los periodos de ayuno como una práctica espiritual. Si miramos el mundo del Antiguo Testamento, podemos notar que el ayuno tiene un significado muy importante, que es muy relevante y que se practica en varios tiempos, en varios días, en varias circunstancias, ya sea por instancias de festejo, eventos conmemorativos, también como en otras ocasiones especiales, a veces en momentos de duelo, en momentos de quebranto, en momentos de arrepentimiento. En fin, hay un sinnúmero de motivos por los cuales el pueblo de Dios ayuna. De hecho, si avanzamos un poco y vemos el mundo del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor Jesús, él también ayunó. Y es más, el Señor Jesús, respecto a sus discípulos y a nosotros, incluido en eso, no nos invita a ayunar tratando de convencernos de que es necesario, sino más bien, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, lo que él hace es enseñarnos la forma correcta de ayunar, dejando por sentado que nosotros ayunamos. En el contexto bíblico, si uno podría ser, bueno, es difícil en tan poco tiempo, pero por lo menos pensar algunos indicios de esta práctica, nos damos cuenta que la primera referencia a esto se hace ahí en Éxodo, capítulo 24, verso 18, o el capítulo 34, verso 18, y también en Deuteronomio, capítulo 9, verso 9. Allí se hace alusión a Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí y la palabra dice, textualmente dice que 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces Moisés allí es uno de los primeros hitos que vemos respecto a alguien que está ayunando y por un tiempo bastante prolongado, 40 días. Y la primera vez que la palabra ayunar aparece como tal en la escritura, la encontramos ahí en Jueces capítulo 20, versículos 26 al 27. El ayuno, como ya decía, tiene un significado muy importante en la escritura y se encuentra en diferentes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y quisiera compartir con ustedes brevemente algunas instancias bajo las cuales personas o grupos se someten a un periodo de ayuno. Primero, como una práctica espiritual. El ayuno era una práctica común en el mundo del Antiguo Testamento y en la Biblia vemos que se lleva a cabo como un acto de humildad, como un acto de arrepentimiento, como un acto de la búsqueda de la voluntad de Dios y pidiendo la ayuda del Señor, como una forma también de expresar devoción espiritual y tener una mejor comunión con Dios. También por un motivo de arrepentimiento y súplica. En numerosas ocasiones en el ámbito bíblico vamos a encontrar el ayuno asociado con actos de arrepentimiento y súplica ante el Señor. Uno de los ejemplos más emblemáticos lo encontramos en el libro de Jonás, y recordemos que los habitantes de Nínive, al escuchar que venía juicio sobre ellos por causa de su maldad y su pecado que hacen, se arrepienten y se someten a un periodo de ayuno, incluso haciendo que sus animales ayunen en búsqueda del perdón del Señor. Por otro lado, también el ayuno se produce como una búsqueda de dirección y protección de parte del Señor en momentos de peligro, de incertidumbre, de temor. Entonces se recurre también al ayuno, y uno de los ejemplos bíblicos acá está la reina Esther, que ordena
un ayuno de 3 días antes de acudir a hablar con el rey, ¿verdad? Dado que el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado, estaba amenazado. Entonces ella pide este ayuno. También se ayuna para buscar la manifestación de Dios de una forma sobrenatural, eh, para que el Señor se manifieste, para que el Señor, ¿verdad? Obre con poder. También en medio del duelo hay gente que ayuna y el ayuno se usa también como una expresión de luto o duelo. En varias partes de la Biblia se hace alusión que la gente se viste de ayuno y silicio y eso implica que se ponían una ropa que era tosca, que era muy, muy sencilla. Algunos se rapaban la cabeza, esparcían ceniza sobre sí y se dedicaban a ayunar por el quebranto de una situación de pérdida de un ser querido, una calamidad y pidiendo misericordia al Señor. También se ayuna por una espiritualidad interior, ¿verdad? Jesús enseñó que el ayuno era una práctica de devoción espiritual, comunión con el Señor, y también se ayuna como una preparación espiritual cuando alguien está llamado al ministerio, cuando está a punto de comenzar un servicio o una misión importante para la obra del Señor, entonces dedica un tiempo de preparación en ayuno y oración tal cual como lo hizo el Señor Jesús en el desierto. Por lo tanto, el ayuno en la Biblia es una práctica que presenta variadas aplicaciones o usos para fines de carácter espiritual, bíblico, que involucra aspectos tales como el arrepentimiento, la súplica, la búsqueda de la dirección divina, como una expresión de luto, de quebranto, de dolor, pidiendo misericordia, y el ayuno es una conducta, es un hábito, es una verdadera arma poderosa espiritual que es fundamental en muchos episodios de la vida cristiana y lo vemos así reflejado en la vida de muchos personajes bíblicos incluyendo al mismo Señor Jesús. Por lo tanto, lo único que me queda al finalizar este video es invitarlos a que con entusiasmo, con mucho ánimo, estemos disponibles para comenzar este periodo de ayuno y búsqueda del Señor para que veamos su gloria resplandecer en cada una de nuestras vidas y en general en la capilla Macul. El Señor les guarde, el Señor les bendiga.